A ver, ¿se me escucha? ¿Se me? Sí, Ya, todo ok. bien. El doctor en arquitectura Alejandro Gómez Ríos es doctor en medio ambiente y desarrollo sostenible, máster en ecología y gestión ambiental y titulado en arquitectura, especializado en arquitectura ambiental, arquitectura bioclimática y arquitectura sostenible, así también en diseño arquitectónico y ecología. Eh, en cuanto a su labor docente, se ha dedicado a la docencia durante 16 años en la Universidad Ricardo Palma, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Asimismo, es docente en acondicionamiento ambiental eh, y seminario de acondicionamiento ambiental. Muy bien, doctor Alejandro, ojo a la primera pregunta. Sí, cómo no. ¿Cómo definiría la arquitectura bioclimática? Ya, antes de definir la arquitectura bioclimática, yo quisiera apuntar una cosa, ¿no? Yo creo que no debería existir arquitectura con apellido, ¿no? Ni bioclimática, ni sostenible, ni verde, ni ecológica, ni nada de esas cosas. Porque la arquitectura, desde su concepción, busca ser cobijo del hombre, por tanto, debería considerar las variables ambientales. Dicho esto, la arquitectura bioclimática es la que maneja las variables ambientales en procura del bienestar del ser humano. Es decir, si yo tengo un ambiente muy caliente afuera, adentro debo estar fresco porque la arquitectura eligió la buena materialidad, un buen manejo del control solar y el aprovechamiento de consideraciones del lugar para poder estar confortable. Lo mismo para un clima frío, si estoy en Juliaca y me muere el frío afuera, adentro debo estar cobijado porque la misma solución que estamos planteando para el clima cálido, en el sentido de la reflexión, debe darse para el clima frío. La envolvente deberá tener todas las consideraciones adecuadas para poder ser la tercera piel. La segunda piel es la ropa que me permite mitigar los intercambios térmicos que pueda tener en cualquier lugar, pero la tercera piel, la arquitectura, debe estar considerando esto. Entonces, así como ahora no hablamos de, oye, por si acaso me haces una casa sismorresistente o tu edificio que tenga sismorresistencia, eso es obvio que tiene que tener porque estamos en un país sísmico. Nuestra arquitectura en el Perú debería ser obviamente bioclimática, es decir, no considerar una cosa aparte o una especialidad, sino que todos los chicos formados en todas las escuelas de arquitectura deberían manejar claramente el clima, claramente el sol, saber las condiciones termofísicas de los materiales, saber que un envolvente no se puede replicar estándarmente en todo el país porque no es conveniente. Y esto es lo que un poco, eh, como no se da, hace que aparezcan términos como arquitectura bioclimática repetitivamente y yo he dado conferencias todos los años sobre ese tema, ¿no? Y siempre están preguntando por qué no se hace. Bueno, la cosa es muy sencilla, ¿no? En la medida en que no quiera pensar y usar solamente situaciones tecnológicas o electromecánicas, dejaré de pensar en trabajar con el clima, hacer un cuadro de confort, sacar los cálculos, sacar un balance térmico. Entonces, algo que parece tedioso, que en realidad con el ejercicio profesional no es tedioso, se deja de lado y muchos jóvenes arquitectos piensan, cuando acabe mi carrera, estudiaré arquitectura bioclimática o arquitectura sostenible y complementaré mi formación. Allí es donde empieza el problema, pues todos los arquitectos deberíamos estar formados desde el punto de vista del manejo ambiental, no como una especialidad, sino como una necesidad. Si tú has visto bien mi currículum, yo no soy especialista en bioclimática. Yo tengo un doctorado que no tiene que ver con bioclimática, una maestría que no tiene que ver con bioclimática. Acabo de terminar un postdoctorado en México también que no tiene que ver con bioclimática. Pero sin embargo manejo estos temas. ¿Por qué? Porque en mi formación de pregrado en la Universidad Ricardo Palma aprendí bioclimática en Ambiental 1, 2 y seminario. Entonces, como le digo a mis alumnos, yo no necesitaba irme al extranjero o estudiar algo aparte, con eso fue suficiente. Y a partir de allí yo me desenvuelvo como una persona conocedora del tema, me he ido preparando, cultivando. Todas mis tesis, desde bachiller hasta el postdoctorado, han sido sobre temas ambientales ligados a la arquitectura. Algunas con eficiencia energética, otras con bioclimática directamente, otras con el tema de las emisiones de CO2, y todas tienen que ver con mi formación de pregrado. O sea, en pregrado yo salí con todos los conceptos suficientes. ¿Qué es lo que yo propugno? ¿No? La arquitectura bioclimática, que se quiere definir con este manejo especializado del clima y tal, no debería ser tal, sino debería ser algo que se tenga desde la formación de pregrado en todos los chicos que estudian arquitectura. Por tanto, yo sí termino esta primera pregunta diciendo la arquitectura no debe tener apellido y la arquitectura bioclimática no debería existir como una cosa de pregunta. ¿Qué es la arquitectura bioclimática? No debería preguntar eso.
¿Qué es la arquitectura? La arquitectura es la que va a permitir la buena relación entre el hábitat construido y el hábitat natural para poder vivir en bienestar, con eficiencia energética, con condiciones de habitabilidad y salubridad. Y dentro de ese campo está lo bioclimático. Pues. Así de simple. ¿Ok? Perfecto, muchísimas gracias. Sí, definitivamente tiene mucha razón. La arquitectura de por sí ya debería entenderse que tiene que ser bioclimática, no, no pueden ponerse etiquetas, digamos. Exacto. Perfecto. Vamos con la segunda pregunta. Bueno, esta pregunta también, pues, para mí no tiene sentido, ¿no? Disculpen la franqueza, porque para mí no existe arquitectura sostenible. La arquitectura no es sostenible, la construcción es la sostenible. Entonces ahí hay un problema de concepción porque se sigue repitiendo en muchos eventos y vamos ahí con Hugo Sea, que es un gran colega amigo mío, que escuchamos eso y nos quedamos perplejos porque se sigue diciendo y se sigue pensando que hay una arquitectura sostenible. Lo que debe ser sostenible es la construcción que permita un hecho arquitectónico que pueda tener el ciclo de la economía circular, yo pueda desarmar y reutilizar todo, o el manejo de una construcción que tenga reciclaje de aguas grises, aguas negras, o una construcción que esté planificando la gestión de la energía, ¿no? Y dentro de ello, dentro de ese concepto sostenible, está la arquitectura bioclimática que va a incorporar ese ahorro de energía con una arquitectura que tenga buena iluminación, buena ventilación, bienestar térmico, con lo cual no tengo que prender luminarias al interior, ni usar ventiladores, ni calefactores, ni aires acondicionados, porque puedo hacer. Y mucha gente me dice, bueno, eso será en Lima, pero en Iquitos no se puede construir sin aire acondicionado. Y eso es mentira, sí se puede. Si no se hubiera podido, no hubiera habido gente viviendo ahí hace 1000 años. O sea, ya empezamos nosotros con el peor bicho que tiene el ser humano, el decir no se puede. Yo creo que la vacuna ante el no todavía no la tenemos que combatir el no. No podemos hacer arquitectura bioclimática en Juliaca, mucho frío. Sí se puede, si no hubieran habido culturas altiplánicas que han vivido plenamente bien hace años. Entonces, nosotros mismos nos ponemos el freno. Entonces, yo no había, ni siquiera tenía que mencionar diferencia entre una y otra, porque para mí no existe esa diferencia, porque no es compatible la pregunta. O sea, la construcción sostenible es otro concepto, y la arquitectura bioclimática, como ya definí hace un rato, no debería existir como concepto de objetivo de trabajo, sino como parte de mi formación. Y yo no decirle a mi cliente, por si acaso, te voy a hacer una casa de playa bioclimática, o te voy a hacer una casa, o voy a hacer un edificio bioclimático. Ya porque soy arquitecto, el edificio va a ser bioclimático. Entonces empecemos a tener errores porque ves tú que el Fondo Verde pide que haya una gestión bioclimática. Y entonces la gente cree que hay que buscar especialistas en bioclimática. Y empieza todo un problema a raíz del malentendido concepto, ¿no? Entonces, para mí no hay cómo decir diferencia entre una y otra, porque en verdad, además, cuando hablamos del concepto de arquitectura sostenible, hablamos también del manejo ambiental. O sea, si quieres verlo así, es lo mismo decir bioclimática que sostenible. ¿No? Uno quiere diferenciar porque la bioclimática la puedo hacer con acero, la puedo hacer con ladrillo y sostenible busca materiales naturales. Mentira, porque yo puedo hacer con bloques de concreto prefabricado sostenibilidad. ¿Por qué? Porque luego desarmo todos esos bloques y los llevo para hacer un puente, un edificio, lo que fuera. Es decir, no están disociados como quieren hacerlo y yo creo más bien que se disocian o se quieren separar para tratar de tener un espacio más para generar la presencia de alguien que quiera ser el paradigma de la sostenibilidad y lo sigue la gente y compra sus libros. Va por ahí la cosa más que en verdad haya una diferencia importante, ¿no? Perfecto. Sí, me queda clarísimo que son conceptos erróneos y que no, no puede haber diferencia porque son correlativos, ¿verdad? Se relacionan mucho entre sí mismos. Ok, vamos con la tercera pregunta. Estas preguntas las harán mis compañeros. Sí, arquitecto, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Considera que la arquitectura bioclimática tiene un futuro en el Perú? O sea, si bien es cierto, acaba de mencionar que la arquitectura bioclimática, o lo bioclimático de por sí tiene que estar en cualquier construcción, ¿no? Pero actualmente se habla mucho del nombre como tal, de arquitectura bioclimática, que se desarrolla mucho más en otros países. Entonces, ¿considera que tiene un futuro aquí en el Perú? Pero es lógico, mira, el Perú es un país megadiverso, tiene 28 de los 32 climas del mundo. Cuando me enseñaba el arquitecto Tito Peche, padre de la arquitectura bioclimática, si quieres verlo así,
en el Perú, nos decía, el Perú es el más grande laboratorio del mundo para poder hacer experiencias sobre diferentes soluciones arquitectónicas, materiales, experimentar para hacer propuestas, porque tenemos gran cantidad de climas. Y nosotros hemos estandarizado la construcción. Si ustedes miran, desde Tumbes a Tacna, desde Amazonas hasta Puno, y desde Iquitos o de Loreto hasta Madre de Dios, lo que se encuentra es ladrillo, cemento, fierro abundantemente en construcción formal e informal. Y la gente que construye informalmente anhela tener su casa de ladrillo, cemento, fierro, una estandarización brutal, como si no hubieran climas, como si no hubieran necesidades distintas, ¿no? Y como si el ladrillo me garantizara tener buena solución de bienestar al interior. Entonces puedo tener una casa en Juliaca, que es un congelador, una casa en Iquitos, que es un horno, en Lima mismo casas que según sufren de calor y la gente compra estufas. Entonces, si nosotros más bien revisáramos lo que estamos haciendo, daríamos cuenta de que no es que tenga futuro, es que es obligatorio tenerlo, que tenemos que volver a tener juicio y darnos cuenta que nuestro país es un laboratorio natural y que deberíamos tener especialistas en el Perú y nosotros exportar al mundo y no estar diciendo, bueno, vamos a construir en un clima muy frío, vamos a traer un alemán que tiene experiencia. Y el alemán viene a Puno y se vuelve loco, porque el alemán está preparado para trabajar en el frío del invierno y en el verano caliente. Cuando llega a Juliaca y se da cuenta de 365 días de frío con oscilaciones térmicas fabulosas, el tipo se vuelve loco y dice, esto es una locura, porque no están preparados para eso. Y nosotros menos, porque nosotros copiamos un estándar, que no sé quién ha dicho que es el mejor, pero todo el mundo hace esa construcción de ladrillo con grandes ventanales, etcétera, y no funcionan definitivamente en todos los lugares. Y hoy por hoy, por ejemplo, está pasando algo terrible. Los edificios cada vez tienen menos masa, menos muro, en el caso de la costa, en Lima, y tienen más vidrio. Y eso es una cosa dramática, porque no sé si se han dado cuenta, pero hoy por hoy en Lima se están vendiendo más estufas, y Lima no tiene un clima invernal para estufas, calefactores. ¿Pero por qué se vende? Porque se construye diferente al clima de Lima. O sea, ni siquiera el invierno benigno de Lima lo solucionamos porque ponemos mucho vidrio, y al tener mucho vidrio tengo mucho intercambio térmico, tengo frío evidentemente, y hay necesidad de buscar alguna solución tecnológica. Y la solución pasaba por no poner tanto vidrio y tener más masa que vidrio, como eran las construcciones hasta los años 70, donde el muro impedía la pérdida de calor. El muro impedía la ganancia de calor. Y podíamos estar en verano e invierno tranquilo, como era la casa de mis padres, por ejemplo, que yo nunca me he muerto de frío ni de calor, pero en departamentos modernos está habiendo ese problema que todo es vidrio, vidrio. No estoy en contra del vidrio, pero hay que primero identificar el clima. Es como si usted me dijera, qué gusto, arquitecto, estamos contentos con la entrevista y le voy a dar un premio a la universidad. Nos ha dado a los tres, o a los cuatro, o los cinco que somos, nos vamos a ir de viaje a Finlandia a pasar Navidad porque la entrevista ha sido genial. Entonces, ninguno de nosotros va a viajar a Finlandia en diciembre pensando que es Lima, ¿no es cierto? Lo primero que vas a hacer es, ¿qué pasa en Finlandia? Y en Finlandia están bajo cero en diciembre. Y todos nos vamos a preocupar porque no tenemos ropa para bajo cero, ¿cierto? O sea, tenemos esa relación de decir, si yo me voy con la ropa de Lima, lo más probable es que me muere de frío. Y buscaré cómo comprarme algo que me pueda satisfacer el confort. O sea, mi segunda piel tiene que ser adecuada al clima de Finlandia. Bueno, ese razonamiento también lo haces en Lima cuando viajas a Puno o cuando viajas a Yurimaguas. Estás pensando en cómo está la situación para ver qué ropa te pones. Pero en arquitectura, ladrillo, cemento, fierro en Lima, en Yurimaguas, en Iquitos, en Tumbes, en todas partes. Y todas tienen una mala reacción al clima porque no está pensado para solucionarlo. Entonces, como laboratorio natural que tenemos, no debería ser una situación de pregunta y futuro. Es una obligación y estamos 40, 50 años atrasados en esto. O sea, hemos perdido el sentido de manejar este concepto. Y eso es una pena porque en verdad, como decía el profesor Peche, caramba, con esto hubiésemos sido una potencia mundial. Imagínense exportar arquitectos al mundo. Tengo especialistas en clima frío altandino, en clima frío seco, en clima frío de llano, clima frío húmedo. Tengo especialistas en clima cálido húmedo, cálido seco. Es decir, especialistas para exportar, pero no nos hemos dado cuenta de ese potencial y nosotros queremos copiar ideas. Nos va un chico a Alemania, estudia una cosa, quiere traerla acá, se da cuenta que no funciona, o cuando las aplica la gente se queja porque no sabe nada, porque eso no funciona. Y no es que no sepa nada, es que él no acepta su realidad con la variedad climática, con la intensidad solar que tenemos, con el movimiento aparente del sol distinto de Europa. Y entonces ahí viene el problema. Se necesita que los arquitectos, todos, ya desde ahorita, se convenzan que tiene que trabajarse con este tema ambiental, porque
El hábitat construido se va a insertar en un hábitat natural y tiene que estar insertado de la mejor manera. Ese es todo el concepto. Yo sí creo que ya no podemos esperar un día más, ya debemos tener un montón de arquitectos que manejen estos temas, pero lo manejen bien. Y primera condición es aceptar nuestra variedad climática, aceptar que vivimos en el trópico, aceptar que tenemos una intensidad solar muy grande, aceptar que tenemos un movimiento aparente del Sol distinto y aprender todo eso. Con eso aprendido, ningún arquitecto necesitará especializarse, manejará con corrección las cosas y tendrán una situación de arquitectura bien resuelta. Más adelante, si quieren, les cuento una anécdota de la casa de mi abuelo y eso les va a dar una idea de que a veces no necesito ser arquitecto para hacer las cosas bien, ¿no? Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, con respecto a esta, ¿qué profesionales intervienen en el desarrollo de proyectos de arquitectura bioclimática y cuáles son los roles de estos profesionales, ¿no? Bueno, en realidad los proyectos de arquitectura bioclimática son proyectos de arquitectura. Es un proyecto de arquitectura, tiene que manejarse, ¿no? Primero con un estudio de arquitectos que tiene una cabeza y unos asistentes. En esta época de cibernética y de manejar conceptos, pero teniendo conceptos teóricos primero, porque a veces la gente juega con los software. Y siempre me preguntan en las comunidades, ¿qué software usas? Eso no importa, importa tu cerebro primero. ¿Cuánto sabes de física, de geometría, de hacer algoritmos matemáticos? Porque eso es lo que importa para un software. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, yo trabajo con un junior, un arquitecto junior que trabaja conmigo, y 2 o 3 asistentes para hacer el desarrollo del proyecto. ¿Por qué nosotros hacemos lo que se hace convencionalmente, una solución programática que luego pasa por una solución funcional, formal, elección de materiales y comprobaciones de balance térmico, balance lumínico, ventilación, y ver el tema de las emisiones de CO2, ¿no? Entonces, todo esto requiere de gente que esté familiarizado con este concepto. Paralelamente trabajamos con los ingenieros convencionales, estructural, sanitario, eléctrico, y si tenemos algún cliente, como tengo yo ahorita en una casa en Huancayo, que quiere innovar o aparecer con una cosa interesante como usar termas solares o paneles fotovoltaicos, buscaré un especialista en sus temas, y si tengo, como en casa de Coahío, que estamos haciendo una casa ahí, un tipo que quiere, porque no hay desagües, tener un baño diferente, un baño seco, pues buscaré un especialista para que esto se dé, ¿no? Entonces los especialistas irán apareciendo de acuerdo al tema. Cuando trabajábamos con un consultor de SOEMA, siempre había un ingeniero ambiental, siempre había un ingeniero vial, siempre había un ingeniero electromecánico especializado en climatización, y todos estos forman un equipo de acuerdo a la demanda del proyecto. Pero un proyecto convencional de edificación de un multifamiliar o de vivienda, basta con que el arquitecto domine bien los temas, que tenga un staff de confianza y que todos estén hablando el mismo idioma. Por ejemplo, todos sabemos hacer un algoritmo, saber incorporar la información que necesitamos, armar bien los modelos, porque para los software no hay ningún secreto. El software está preparado para evaluar, nada más. No hay ninguna tecla que te diga, vamos a arreglar el proyecto. Entonces, evalúan tu proyecto. Y si tú importas mal el módulo, te va a salir una cosa rara. Y si tú no sabes, va a decir, pucha, mi proyecto está mal, el software arroja esto. Esa respuesta es inaceptable. Si tu proyecto está bien concebido y ves algo mal, inmediatamente revisas y ves que el módulo está mal llevado, que no reconoció un material, que las ventanas no tienen vidrio y tienen hueco y se formó un intercambio térmico. Entonces, la responsabilidad de la dirección del proyecto es de la persona, en este caso yo, cuando tengo mi trabajo, que está atrás de todos estos chicos que ayudan al trabajo, y le digo, está mal, pon acá, pon allá, porque ya tienes la expertise, tienes el conocimiento para darte cuenta que no puede salir mal si tienes toda la experiencia de que la elección de la materialidad, el manejo de la orientación, el control solar, el aprovechamiento del sol, está adecuado. No podría salir mal. Entonces, si sale algo mal, inmediatamente se revisa y se ve, faltó esto, faltó el otro. Como hace poco en Huancayo me decían, no, pero este lugar no tiene luz. ¿Cómo no va a tener luz? Le digo, si tiene tan tremendas ventanas. Y resulta pues que el software estaba corriendo con las ventanas tapadas, porque la chica no había puesto el material, o sea, el vidrio se olvidó de ponerlo. Y evidentemente salía pues una cueva de lobos, pero no era creíble con las ventanas que estaban diseñadas. Entonces, como te puedo dar cuenta, el arquitecto es el que manda el planeamiento del proyecto y tiene que tener un grupo de gente que esté, digamos, a la par para responder a las demandas de un proyecto, dependiendo de las necesidades que tenga. Por ejemplo, ayer me han llamado para hacer un estudio de viento y el arquitecto que me entrevistó me dice, yo no sabía que se hacía estudio de viento. Yo digo, ¿y dónde ha estudiado este tipo? ¿No? Porque el arquitecto es el que hace el estudio de viento. ¿Quién lo va a hacer entonces?
¿Y cómo haces el estudio de viento? Sacando física, pues para ver la convección, la diferencia de presión. Eso es pura física de universidad, y ni siquiera de universidad, de colegio. Entonces, yo tengo que saber, yo he estudiado para la vida, no he estudiado para pasar. Entonces, yo sé física, yo sé geometría, yo puedo pararme en un lugar y explicarle cómo funciona el tema del viento, por qué hay un túnel de viento acá, por qué se acelera, y vamos a ver qué posibilidades hay de hacer una consultoría en la que pueda, de alguna manera, salvar la situación, porque es un espacio abierto, ¿no? Entonces, ya conversando con él, se dio cuenta y me dice, oye, yo no sabía que había esto. Yo decía, es una pena, él está colegiado y titulado, pero no sabe. Entonces, a mí sí me da pena eso, porque entonces entre nosotros mismos nos estamos engañando creyendo que cuando acabes tu carrera de arquitecto te especializas. No, tú debías haber salido de la universidad sabiendo que puedes manejar los vientos, que controlas y manejas el sol, que puedes tener control térmico del edificio, control lumínico del edificio, porque en tu ejercicio de pregrado debías haber tenido varias oportunidades de hacer esto, ¿no? Y eso es un déficit que sí noto hay a nivel Perú. No, no hay no hay un apoyo tampoco de normativa. Entonces también ese es otro problema, ¿no? La gente dice, pero ¿para qué si la normativa, porque nuestra normativa no tiene ningún concepto ambiental, salvo la última norma, la M110, que acaba de ser aprobada su corrección? La M110 es optativa, por eso nadie la usa. Tiene un mapa climático de construcción, tiene la exigencia del control solar, tiene la exigencia de la elección del material de acuerdo a la transmitancia y de acuerdo a la zona climática. Entonces, cuando salga esta norma ya obligatoria, yo creo que va a haber una revolución, porque o cambiamos la forma de enseñar, o los chicos que salgan no van a poder ejercer porque no van a poder cumplir la norma, porque de carácter obligatorio significa que cuando yo presente mi expediente, va a tener que estar también presentado todo lo que está pidiendo la norma en cuanto a térmica, en cuanto a solar y en cuanto al manejo climático, ¿no? Entonces ya estamos entrando quizá un poco por obligación a algo que sí puede ser interesante y donde de pronto empezará a haber necesidad de capacitaciones, gente que entre comillas va a tener que llevar diplomados, programas de especialización, hasta maestrías, para dominar temas que debían conocer, pero que ya por normativa tengo que aplicar, ¿no? Entonces, yo sí creo que el tema de, ahorita es un poco complicado, la gente sigue pensando en que hay especialización y que yo no lo domino, tengo que contratar a alguien, y eso es una pena, pero no debería ser así, ¿no? Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Y arquitecto, ¿cuál es el proceso de diseño de un proyecto? Bueno, en este caso sería más de arquitectura Claro, debido a que el climático va a estar incorporado. Es claro, básicamente como un diseño general. claro. Yo lo que siempre digo es, lo que tenemos que hacer es conocer el lugar. Porque a veces ni Lima la conocemos. Cuando yo hago preguntas en clases o en conferencias o en talleres que dicto, pregunto, ¿y cómo es Lima? Lima es un clima como qué, y no me lo definen. O me dicen que Lima todo es igual. Y yo digo, no puede ser, pues el borde costero tiene una característica climática, los distritos que están alejados del borde costero, como San Borja, San Luis, Surco, tienen otra, y los más alejados, como Ate, Vitarte, tienen otra, y los más alejados aún otra. Entonces yo no podría decir que Lima tiene un clima homogéneo, pero el edificio que se hizo en la punta está en Cieneguilla, o sea, igualito. Entonces ahí hay un tema crucial. Primero es determinar las características del lugar. Y eso a nivel Perú ya es más dramático, porque si yo veo Jauja y Lima no son iguales, pero yo puedo ver un edificio en Jauja que está en Lima. Es decir, incluso hacemos la broma cuando estamos en Juliaca, le decimos, bueno, estamos caminando por la zona de Surquillo porque parece Surquillo, pero está en Juliaca, ¿no? Entonces, primero, conocer las características del lugar, las características físico-naturales, la meteorología, el clima, las necesidades de confort que necesita ese clima, manejar el movimiento solar, saber si tiene una intensidad solar muy buena para aprovecharla, ver si necesito enfriar o calentar el edificio, ver qué materiales puedo utilizar de acuerdo a esa necesidad, porque la envolvente es como la ropa, la voy a escoger de acuerdo al clima. Entonces yo empiezo a armar mi proyecto con eso primero, caracterización del lugar. Número uno es eso. Número dos, como todo proyecto, se tiene que hacer una programación, unos requerimientos funcionales del usuario y armar un proyecto, sea este una casa, o sea un multifamiliar, o sea un centro empresarial. Y nosotros podemos hacer un edificio de 20 pisos bioclimático, por decir esa palabra que tanto está escuchándose últimamente, ¿no? ¿Por qué? Porque manejamos todo para que pueda haber control de los vientos, control de la luz
y que el último piso esté tan bueno como el primero, ¿no? Porque en los edificios lo que pasa, y también me suelen decir siempre, perdón, en un edificio no se puede hacer bioclimático porque hay mucho aire, no se puede abrir las ventanas arriba, entonces tiene que estar cerrado con aire acondicionado. Bueno, no se puede hacer bajo la premisa que tú haces, porque tú diseñas mal, porque sí se puede hacer. Entonces presentamos una propuesta para la ONP hace tiempo y les gustó mucho porque con una piel resolvíamos todo el problema solar, lumínico, de ventilación, de confort térmico del edificio. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, yo creo que una vez que yo identifique el clima y tal, paso a otro proceso. No hacer un proyecto nuevo. Yo puedo pasar a curar edificios enfermos. Entonces, edificios que tienen problemas de soleamiento o de falta de ventilación o de deslumbramiento, con estos conceptos ambientales yo los puedo resolver y pasamos a un proceso de vamos a curar todos los edificios, entre comillas, enfermos, ¿no? Está Perfecto. bien, arquitecto, gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Y creo que pasamos a la siguiente pregunta, porque esta se relaciona, creo, con la anterior. Ok. Hola, buenas tardes. Bueno, Bueno, con respecto a esta pregunta, ¿cómo es la relación entre ustedes como encargados del proyecto y los clientes? bueno, en eso sí no hay mucha diferencia, uno tiene que primero ver la demanda del cliente, ¿no? O sea, cuáles son sus requerimientos, armar un programa arquitectónico en concordancia con él si hablamos de una casa. Si hablamos de un proyecto empresarial, ya la empresa viene con su programa y sus requerimientos y sus necesidades para poder satisfacerlas. En esa primera etapa va esa conversación de armar el proyecto. Por ejemplo, yo que estoy metido en el tema ambiental, empiezo a sugerir cosas como el tema del manejo y control del sol, ver las orientaciones, cosas que normalmente no conversan y se quedan un poco siempre con sorpresa que yo estoy conversando de eso, pero después toman sentido y se dan cuenta de las cosas cuando vamos armando el proyecto y vamos simulando, ¿no? El proyecto. La propuesta es así, si le quitamos estos aportes, la propuesta le pasa esto, entonces ven cómo se calienta, cómo se sobrecalienta, se deslumbra y hay problemas. Le ponemos otra vez todo lo que estamos diciendo que tiene que ver con este conocimiento del lugar y la gente aprende. Entonces, nuestro trabajo siempre ha sido un poco de pedagogía y didáctica. Al cliente le informamos el por qué, no le imponemos ideas. Muchos aceptan porque la gente no es tonta y se da cuenta de, sí, pues, ahí me va a traer beneficios hacer esto. El señor de la casa de playa, el señor de la casa de Huancayo quería una casa de playa en Huancayo, es decir, lo que veía en la casa de playa, puro vidrio y todo, ¿no? Para ver las vistas. Y le digo, pero ¿qué vista? Te vas a morir de frío con Huancayo y pura vista. Entonces empezamos a explicar, le sacamos cálculos térmicos, el señor era ingeniero, entendía los cálculos, y al final la casa ha quedado como para Huancayo. Ya quedó bonita, porque la arquitectura bioclimática no afea ni desmerece una casa, pero también es otro de los conceptos. Si haces bioclimática te va a limitar la creatividad, porque tú quieres o porque no dominas el tema. La arquitectura que maneja conceptos ambientales la hace más rica. Si tú solo manejas forma, función, espacio, tienes tres elementos para hacer arquitectura. Pero si manejas la variable mental, que tiene mucha riqueza, porque tiene que ver con la luz, con la ventilación, con el confort térmico, con la transmitancia de calor, estás manejando tres o cuatro variables más, tu proyecto sale mucho más interesante y se va a ver entonces más posibilidades creativas, ¿no? Y entonces, cuando uno habla con el cliente, le empieza a explicar estas cosas y el tipo se da cuenta, oye, no, está interesante, porque ellos tienen la idea de que el arquitecto va a recibir un encargo de, oye, mira, estas son las imágenes que quiero de mi casa. Y siempre te muestran revistas de lo que quieren ver o que han visto en Internet, ¿no? Porque en Internet tiene esa facilidad. Yo ahorita pongo en Internet búsqueda de casas y voy a decir, esta es la casa que yo quiero. Oye, pero esta casa no es dable en Durimá o estás a morir de calor. No, pero yo quiero. Entonces, pues la gente tiene la idea equivocada de que la casa se puede adecuar, ¿no? A cualquier clima fácilmente, cuando no es así, ¿no? Hay que hacer una buena caracterización del lugar, hay que entender bien las necesidades del usuario
y hay que empezar a ver cómo esa casa se va a adecuar. Entonces, yo hago una especie de pedagogía con los clientes. Ayer me quedé más del tiempo con el arquitecto porque me di cuenta que no sabía muchas cosas, para explicarle por qué teníamos que hacer varias cosas. Porque él me decía algo rápido, o sea, creen que uno va, se para y le dice, bueno, la solución es esta, te cobro tanto. Cuando hay que hacer estudios previos, hay que hacer simulaciones, eso es un trabajo mucho más denso que solamente pararse a hacer un dibujito y decir, bueno, acá está la solución, y deposita en mi cuenta y se acabó. Y ese trabajo yo me tomo la molestia de hacerlo, ¿no? A veces es positivo y la gente lo acepta muy rápidamente, a veces es más demorado, y a veces la gente se siente reacia, no, pero tú no quieres hacer lo que yo quiero. Entonces yo le digo, ahí está la diferencia. Yo he estudiado arquitectura, yo no he estudiado para ser dibujante. El dibujante te puede hacer lo que tú quieres, el arquitecto te propone soluciones técnicas para que tú veas bien. Y en el contexto del COVID, el tema este de salubridad que tan fuerte está, si ustedes estudian qué es lo que pide para la salubridad todos los países que han cambiado su reglamento como España, Italia, lo que piden es ventilación natural, iluminación natural, están pidiendo las consideraciones de bioclimática, es decir, dejemos de lado depender de la tecnología para vivir de mejor manera, como se hacía hace 100 años con condiciones naturales. Entonces no estamos descubriendo nada cuando se habla de, y cuando me preguntan, ¿y cuál es la arquitectura post-COVID? No existe, hay que volver a lo que siempre se ha hecho. O sea, ¿por qué tenemos que ponerle nombre a la cosa? Haz una buena arquitectura y la gente va a tener habitabilidad, salubridad, y lo que ustedes están preguntando, va a tener bioclimática. Ya está, resuelto el problema, y la gente, si tú le explicas, lo entiende, porque la gente sí está, digamos, muy consciente de que hay cosas que aprender, ¿no? Que hay cosas que valorar. Excelente. Claro, este punto es muy importante. Igual también tanto que los clientes estén informados. Bueno, vamos a la última pregunta. Eh, ¿Cómo se relacionan los profesionales encargados para llevar a cabo el proyecto bioclimático? Bueno, es parecida a la anterior, ¿no? Como les digo, uno poco a poco con los años va teniendo un equipo con el que trabaja de ingenieros, de dibujantes, de juniors, y los chicos van pasando, porque yo desde que empecé a la fecha, imagínate, si tuviera el mismo junior, ya pues estaría jubilado, ¿no? Porque es un chico que ahorita, el primero que me ayudó ya debe tener por lo menos casi 40 años, o no más, 45 años, ¿no? Entonces ya no puede ser junior, porque él ya tiene su experiencia, es un arquitecto. Entonces, la renovación de equipo siempre tiene que darse con el tema de por la formación. Y como le dije ayer a una de mis asistentes, mira, yo te quiero formar porque tú el día de mañana ya no vas a trabajar conmigo, porque es así, vas a crecer y tal. Y tú tienes que, ese concepto que has visto acá, también llevarlo a cabo en tu estudio o en el trabajo y formar a gente. Entonces, el formar equipo es siempre importante. La gente siempre pasa, ¿no? Y la experiencia que vas ganando es muy útil siempre para que tú puedas dirigir el proyecto. Lo que tienen que meterse a la cabeza es que el arquitecto dirige el proyecto. Y no dirige proyecto en arquitectura, dirige proyecto en sanidad. Yo quiero que tenga reciclaje de aguas y dónde va a estar el biofiltro y cómo diseñamos para que esté el biofiltro ahí. Yo quiero que tenga paneles solares y tiene que ya una condición de diseño de pie forzado en el diseño es la orientación y la inclinación del panel y tiene que estar integrado a la arquitectura y no como un elemento superpuesto y que quede eh, medio raro y que afee un poco el proyecto. Entonces, yo para dirigir ese proyecto tengo que tener esa capacidad y esa versatilidad y entender y poder haberme relacionado con muchos especialistas que me hayan ilustrado y que yo pueda tener esa capacidad. Entonces, es un trabajo interdisciplinario. Ya el arquitecto que piensa que va a trabajar solo y con puro arquitecto y después lo manda al ingeniero y me lo manda cuando tenga listo está errado, porque tú le tienes que decir incluso al ingeniero qué quieres hacer. Yo, por ejemplo, con la ingeniería civil que trabajo, que es mi hermana, ya nos entendemos a la maravilla, tenemos muchos años trabajando, y ella me dice, ¿y ahora qué vas a plantear? No, que el cliente no quiere columnas y hemos hecho una casa de pura placa. Es raro, el tipo, yo le he dicho, va a salir carísima tu casa, pero bueno, él quiere así. Y ya dentro de las condiciones que él quiere, le hemos satisfecho algunas de ellas, pero le hemos impuesto de buena manera que va a ser con todas las consideraciones ambientales que yo manejo, porque yo no hago proyectos que no tengan esa consideración. O sea, si alguien me dice, no, yo te pago lo que quieras, pero hazme la casa tú, no. Si no tiene esas consideraciones ambientales, yo te presento estudiantes egresados o arquitectos jóvenes que te pueden hacer lo que tú quieres, pero yo no hago así. A veces me dicen, yo quiero que hagas la casa como tal, nombres de arquitectos mediáticos. Yo le digo, yo me apellido Gómez, yo no tengo ningún apellido extranjero, así que te hago la casa como Gómez, si quieres, si no quieres, no. Entonces le explicamos qué significa hacer una casa como Gómez. Una persona que va a estar identificando el lugar, que va a conversar contigo, que va a ver que tengas mucha eficiencia y mucho ahorro, que va a darte soluciones simples. Por ejemplo, el de la casa de Huancayo quería poner tecnologías y pisos radiantes.
Tu casa simplemente con el material, el diseño, el buen manejo del sol, se calienta solo. Y le mostramos toda la corrida de balance térmico, y el tipo se ha quedado helado. Dice, yo pensaba, no, es que si está bien hecho no tienes que usar ningún gasto adicional. Y ese es parte del trabajo del arquitecto, poder demostrarle a tu cliente que tienes la suficiente capacidad para hacerle ahorrar un dinero y que ese dinero que iba a gastar en pisos radiantes lo invierta en irse a Cancún con toda su familia y que pueda disfrutar la vida y no estar tirando la plata tontamente. Que también es un objetivo del trabajo por la experiencia que tengo de ver cómo la gente a veces se aloca y quiere hacer cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, hacer un edificio todo sellado de vidrio para meterle aire acondicionado es una tontería en Lima. ¿Por qué? Porque estoy calentándolo gratis para enfriarlo con aire acondicionado, que significa gasto energético, gasto económico y emisiones de CO2 al ambiente. Es decir, estoy haciendo las cosas mal, pues. Porque a mí no me han enseñado en la universidad a malograr el ambiente, a malograr la salud del ser humano y hacerle gastar dinero. O sea, eso es una tontería. Nosotros como arquitectos somos servidores sociales. Atendemos la demanda de la gente y le tenemos que satisfacer esa demanda. Necesidades físicas de confort, bienestar, confort lumínico, confort visual, confort acústico. Necesidades económicas, porque nadie, por más millonario que sea, quiere gastar más dinero que puede ahorrar. Y necesidades al medio ambiente, que no se siga contaminando un planeta que el día de ayer ha sido el Día del Planeta, un planeta que está maltratado por el ser humano. Entonces, todo ese concepto se lo transmito a mi equipo y hacemos un trabajo interdisciplinario y todos vamos comprando la idea poco a poco. Todos vamos trabajando el mismo idioma y todos apuntamos a ese sentido, ¿no? Perfecto, arquitecto. Esta sería la finalidad de la entrevista. Espero que haya sido eh, eh, muy profesional y una buena experiencia habernos inculcado sobre lo que es realmente la arquitectura bioclimática y que evidentemente no es bioclimática, sino debe ser entendida como arquitectura como tal. Y la verdad es que le agradecemos mucho su tiempo y el, tiempo y el esfuerzo invertido en enseñarnos, ¿no? Sí, no se preocupen, para eso estoy ya. Esta etapa de mi vida solamente quiero tratar de que la gente entienda que no es nada del otro mundo, que se tiene que hacer o sí, porque también estamos en el siglo del cambio climático. Y si eso no lo logramos entender, no estamos dándonos cuenta de que vemos. No sé si ustedes han visto las noticias, un grupo de científicos prácticamente ha reclamado a gritos que ya hay que hacer algo, que ya no podemos seguir esperando a ver qué pasa, porque ya las papas queman. Y el arquitecto tiene en sus manos ayudar con una arquitectura que esté ligada al tema ambiental, al tema del cuidado del ambiente. Está en nuestras manos. La arquitectura y urbanismo se puede hacer de otra manera, se puede vivir mejor, pero así no hay reglamento, así no hay apoyo, aunque sea uno por uno, casa por casa, puede ir dejando su huella y arreglando la situación de la vida, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, arquitecto. Nos despedimos entonces. Sí, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, arquitecto. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Gracias.